María Valtorta, Cuadernos del 43, 22 de julio. Dice Jesús: continuamos con la referencia entre el pasado y el presente, que en el eterno ser de Dios es siempre presente. Y hoy te haré mirar lo que está más cerca de tu corazón. Yo no niego el amor de patria. Yo, el eterno Hijo de Dios, hecho hombre, he tenido una patria, y la he amado con amor perfecto. He amado a mi patria terrena. Hubiera querido saberla digna de la protección de Dios, y sabiéndola en cambio indigna, he llorado sobre ella. Por eso entiendo el dolor de un corazón leal que ve la patria no solo en peligro, sino condenada a días de un dolor tal que respecto a él la muerte es un don. Pero dime, María, vosotros podéis decir que yo no he amado a esta tierra que es vuestra patria y a la cual envié a mi Pedro para erigiros la piedra que ya no se derrumba con el soplar de los vientos, esta tierra a la que, en un momento de cautela humana, yo vine para confirmar a Pedro en el martirio, porque esa sangre se necesitaba en Roma para hacer de Roma el centro de la catolicidad. ¿Podéis decir que yo no he amado a esta tierra, en la que mis confesores cayeron a manojos como espigas de un grano eterno, segadas por un eterno segador, para hacer de ello nutrición para vuestro espíritu? ¿Podéis decir que yo no he amado a esta tierra, a la que he traído las reliquias de mi vida y de mi muerte, la casa de Nazaret, donde fui concebido en un abrazo de luminoso ardor entre el divino Espíritu y la Virgen, y la sábana santa, donde el sudor de mi muerte ha impreso el signo de mi dolor, sufrido por la humanidad? ¿Podéis decir que yo no he amado a esta tierra, en la que han florecido los más grandes santos, los semejantes a mí por el don de las heridas, los que no han tenido velos para ver nuestra esencia, los que, ayudados por mí, han creado obras que repiten a lo largo de los siglos el milagro del pan y del pez multiplicados para las necesidades del hombre? ¿Podéis decir que yo no he amado a esta tierra, a la que he dado tantos genios, tantas victorias, tanta gloria, tanta belleza del cielo, de tierra, de mar, de flores, de montes, de bosques? ¿Podéis decir que yo no he amado a esta tierra, ayudándoos para haceros libres y unidos? En las guerras contra enemigos 10 veces mayores que vosotros, en empresas locas a juicio humano, yo estaba con mis ángeles entre vuestras tropas. Era yo que iluminaba a los caudillos, que protegía a los secuaces, que evitaba las traiciones, que os daba victoria y paz. Era yo que os daba la alegría de la conquista, cuando ésta no era obra de prepotencia, sino que podía ser obra de civilización, o de redención de vuestras tierras de un dominio extranjero. ¿Podéis decir que yo no os he concedido la paz más necesaria, la de mi Iglesia que vuestros padres habían ofendido y que han perdonado para que Italia fuera realmente una y grande? Y no he venido a daros agua para las mieses sedientas, sol para los campos mojados, salud en las epidemias. Y no os he dado la voz que habla en mi nombre, que os habla a vosotros antes que a los demás, porque también en mi vicario, pastor universal, está el amor de patria, y mi vicario desde hace siglos es italiano. Desde el corazón de Italia se expande la voz sobre el mundo, y vosotros recibís la onda antes, incluso la más leve. ¿Y para qué ha servido todo esto? Habéis prevaricado, habéis creído que todo era lícito, porque neciamente habéis pensado que teníais a Dios a vuestro servicio. Habéis pensado que mi justicia avalase vuestras culpas, vuestras prepotencias, vuestra idolatría. Cuanto más bueno y longánime era Dios, más os aprovechabais de él. Sistemáticamente habéis rechazado el bien y abrazado el mal, convirtiéndolo en culto. Entonces, ¿de qué os quejáis? Pero el abominio de la desolación, ¿no está acaso prácticamente a las puertas de la sede de Pedro? ¿No impulsa sus ondas fétidas de vicio, concupiscencia, fraude, idolatría del sentido, de las riquezas injustas, del poder ladrón y rapaz, contra los propios escalones de la cátedra de Pedro? ¿Qué más queréis? Leed con atención las palabras de Juan y no pidáis saber más. De Dios nadie se mofa y no se le tienta, oh hijos, y vosotros le habéis tentado mucho y le tentáis continuamente.
en el interior de vuestras almas, de vuestras mentes, de vuestros cuerpos, en el interior de vuestras casas, en el interior de vuestras instituciones. Por todas partes lo tentáis y os burláis de él. Mis ángeles se cubren el rostro, para no ver vuestro comercio con Satanás y sus precursores. Pero yo lo veo y digo, basta. Si Jerusalén fue castigada por sus delitos, ¿no lo será acaso la segunda Jerusalén que después de 20 siglos de cristianismo alza sobre altares falaces nuevos dioses impuestos por amos aún más signados con el signo de la bestia de cuando no lo seáis vosotros, los de Italia, y cree que engaña a Cristo con un fingido presente a su cruz y a su iglesia, seguido tan solo de refinada hipocresía que esconde, bajo la sonrisa y la reverencia, la espada del sicario? Sí, llevad a cabo el último delito. Perseguidme en mis pontífices y en mis fieles verdaderos, pero hacedlo abiertamente y hacedlo pronto. También pronto yo proveeré. Hablar así es doloroso, y hablar a los que son menos culpables, pero en los otros no tengo oídos que me oigan. Caen y caerán maldiciéndome. Si al menos bajo los azotes del flagelo, en la agonía que oprime corazones y patria, supieran convertirse y pedir piedad. Pero no lo harán, y no habrá piedad, la piedad plena que quisiera daros. Son demasiado pocos quienes la merecen, respecto de los infinitos que desmerecen hora tras hora cada vez más. Si los buenos fueran 1/10 de los malvados, lo que está asignado podría tener alguna modificación. En cambio, la justicia sigue su curso. Vosotros sois quienes la obligáis a seguirlo. Pero si no habrá ya piedad colectiva, habrá justicia individual. Quienes se mortifican a sí mismos por amor a la patria y a los hermanos serán juzgados con inmenso amor, los otros con rigor. En cuanto a los mayores culpables, hubiera sido mejor para ellos no haber nacido. Ni una gota de sangre arrebatada a las venas de los hombres, ni un gemido, ni un luto, ni una desesperación arrebatada a un corazón, ni un alma raptada a Dios, quedará sin peso en su juicio. Perdonaré a los humildes que puedan desesperarse ante el horror de los acontecimientos, pero no perdonaré a quienes les han inducido a la desesperación obedeciendo a los deseos de la bestia. Dice Jesús: la esperanza vive donde vive la fe. La desesperación que hoy conduce a la muerte a tantas almas tiene como presupuesto la falta de una fe verdadera. Efectivamente, quien tiene fe verdadera pide con tal insistencia que obtiene. Pero cuando veis que una oración no viene escuchada, pensad también que está viciada en la petición o viciada en la fe. Si está viciada en la petición, entonces yo, que lo sé, no os concedo lo que os daría la felicidad de un instante y el dolor para todo el resto de la vida terrena, e incluso podría procuraros también penas en la otra, por el mal uso que podríais hacer de mi don. Si está viciada en la fe, entonces yo no la oigo y no la escucho. El mundo ya no tiene fe, y por eso ya no tiene esperanza. El mundo no cree que Dios es Padre omnipotente. El mundo no cree que Dios es Padre amoroso. Si el mundo supiera cuán doloroso me es el no poderos ayudar siempre y el no poder haceros siempre felices, yo quisiera que mis hijos fueran tan míos que sólo tuvieran pensamientos santos y santas peticiones que hacer al Padre, quien entonces las escucharía siempre, siempre, siempre. No las concedería siempre, pero las escucharía siempre, y cuando no pudiera dar a un hijo lo que un hijo pide, sustituiría el don no dado por motivos de la inteligencia divina con otros centenares de consuelos aún mayores. Tú sabes algo de esto, tú que has llegado a la fe verdadera en tu Dios y Padre. Pero si piensas bien cuál sea la causa que está a la base de la muerte de la fe y de la esperanza, verás que esta es la falta de caridad. Dios no es amado, no por los cristianos que lo son solo de nombre, sino por aquellos que parecen ser cristianos fervientes. Lo parecen, pero no lo son.
muchas prácticas religiosas, muchas oraciones, pero unas y otras superficiales, hechas y cumplidas más por superstición que por religión. Muchos temen que si no dicen un determinado número de oraciones, que si no hacen determinadas funciones, Dios les castigue, más aún, dejan a Dios aparte, no vayan bien sus asuntos. Egoísmo también en esto. No han entendido lo que es el amor del Padre hacia los hijos y de los hijos hacia el Padre. Dios existe, creen que exista, pero tan lejano, abstracto, que es como si no existiera. No solo creen que Dios esté lejano, sino que sea hosco y avaro. Creen que Dios sea un sembrador de castigos. No, vuestro Dios está siempre cerca de vosotros. No es Él quien se aleja, sois vosotros. No es Él el hosco y avaro, lo sois vosotros. No es Él quien cierra las puertas de las gracias, sois vosotros. Las cerráis con vuestro no tener fe, amor y esperanza en Él. Pero venid, pobres hijos, venid a mí, que ardo en el deseo de haceros felices. Venid a mí, que me aflijo, al no poderos estrechar contra mi seno y enjugar vuestro llanto. Venid al único que os dé bien, paz y amor verdadero y eterno. Vivir junto a mí es alegría incluso en el dolor. Morir conmigo cerca es pasar en la alegría. Quien se confía a mí no debe temer nada en esta tierra y nada en la eternidad, porque para quien me es verdadero hijo, yo abro un corazón de verdadero Padre lleno de comprensión y de perdón. 23 de julio. Dice Jesús: cuando llegue la hora, muchas estrellas serán arrolladas por las espirales de Satanás, que para vencer necesita disminuir las luces de las almas. Esto podrá suceder porque no solo los laicos, sino también los eclesiásticos han perdido y pierden cada vez más la firmeza de fe, de caridad, de fuerza, de pureza, de desapego de las seducciones del mundo necesarias para permanecer en la órbita de la luz de Dios. ¿Comprendes quiénes son las estrellas de las que hablo? Son aquellos que he definido como sal de la tierra y luz del mundo, mis ministros. El esmero de la aguda malicia de Satanás es apagar, arrollándolas, entre estas lumbreras que son luces que reflejan mi luz para las muchedumbres. Si a pesar de tanta luz como todavía emana la Iglesia sacerdotal, las almas se están hundiendo en las tinieblas cada vez más, se puede intuir cómo será la tiniebla que aplastará a las muchedumbres cuando muchas estrellas se apaguen en mi cielo. Satanás lo sabe y siembra sus semillas para preparar la debilidad del sacerdocio, a fin de poderlo enredar fácilmente en pecados, no tanto de sentido cuanto de pensamiento. En el caos mental, para él será fácil provocar el caos espiritual. En el caos espiritual, los débiles, ante el aluvión de las persecuciones, cometerán pecado de vileza, renegado de la fe. La Iglesia no morirá, porque yo estaré con ella, pero conocerá horas de tiniebla y horror, semejantes a las de mi pasión, multiplicados en el tiempo, porque así debe ser. Debe de ser que la Iglesia sufra cuanto sufrió su Creador, antes de morir para resucitar en forma eterna. Debe de ser que la Iglesia sufra durante mucho más tiempo, porque la Iglesia no es, en sus miembros, perfecta como su Creador. Y si yo sufrí horas, ella debe sufrir semanas y semanas de horas. Como surgió perseguida y alimentada por poder sobrenatural en los primeros tiempos y en sus mejores hijos, lo mismo ocurrirá con ella cuando vengan los últimos tiempos en los que existirá, subsistirá, resistirá a la marea satánica y a las batallas del anticristo con sus mejores hijos. Selección dolorosa, pero justa. Es lógico que en un mundo en el que tantas luces espirituales se habrán muerto, se instaure abiertamente el reino breve pero tremendo del anticristo, generado por Satanás, así como Cristo fue generado por el Padre.
Cristo, Hijo del Padre, generado por el amor con la pureza. Anticristo, hijo de Satanás, generado por el odio con la triple impureza. Como aceitunas entre las ruedas del molino, los hijos de Cristo serán perseguidos, exprimidos, triturados por la bestia voraz, pero no engullidos, porque la sangre no permitirá que sean corrompidos en el espíritu. Como los primeros, los últimos serán segados como puñados de espigas en la persecución extrema, y la tierra beberá su sangre. Pero bienaventurados para siempre por su perseverancia quienes mueren fieles al Señor. Usted me ha dicho que para entender a Juan había que leer sus epístolas y el Apocalipsis. He tomado la Biblia y he abierto al azar donde están los escritos del predilecto. Se me ha abierto en el capítulo 12. El maestro me lo explica así. Me doy cuenta de que hace días Jesús dijo una frase parecida al comentario acerca de la maternidad espiritual de María, que se quiere ver simbolizada en la mujer vestida de sol. Pero hoy Jesús no habla de ello, de María. Habla de la condición de la Iglesia militante en los últimos tiempos. Leeré atentamente el Apocalipsis esperando en Jesús que me sea luz para entenderlo. 24 de julio. Dice Jesús: Ya te he dicho que todo el mal que ahora os oprime es el fruto del abandono de mi ley por parte de los individuos y de la sociedad. La falta de fe, la falta de caridad, la falta de esperanza, la falta de toda virtud, tiene un único origen, la deserción de mi milicia, de la milicia cristiana. Como de una cepa de raíces venenosas, han brotado, en lugar de mis virtudes, tendencias, vicios, pasiones peores que humanas, demoníacas. La planta de la vida cristiana ha muerto en casi todos los corazones. En muchos vegeta a duras penas, en pocos está aún floreciente, nutrida por el jugo de vida, adornada con hojas robustas. No hay que esperar que las cosas cambien. Al contrario, cada vez irán más a peor, porque, como un bosque invadido por plantas parásitas y por insectos nocivos, se desnuda cada vez más de hojas y frutos y termina muriendo. Así sucede con la sociedad de ahora, cada vez más quemada, sofocada, corrompida por 1000 tendencias viciosas y por 1000 pecados. Los principales: odio, lujuria, prepotencia, fraude. Las primeras: negación de Dios, doctrinas contrarias a la mía, culto exagerado de sí mismos y otras más. Mi palabra no puede descender, semilla y agua de vida y vida verdadera, a las almas. Están demasiado ocupadas en otras cosas. La mayoría de los cristianos ha rechazado a Cristo, porque en el lugar de Cristo ha puesto a sí misma o al poder, el dinero, la carne. Quien peca menos, también peca, porque no tiene misericordia verdadera de su prójimo. ¿Quién es aquel que no maldice, reniega en el día de hoy? Pero tú no maldigas, no reniegues, hija que amo. Deja a tu Dios la tarea de castigar. Tú ama y ten misericordia de todos, también de los primeros culpables. Son unos desgraciados, son unos desgraciados. Han estropeado todo lo bueno que tenían al acoger el mal de Satanás. Han cambiado una eternidad de gloria por una hora de gloria terrena. Han vendido por 30 monedas su alma a Satanás. Son los Judas de su alma. Me indignan y me dan pena. Sí, también pena, porque yo soy el Dios de la misericordia y siento piedad de mis hijos extraviados. Ayúdame a salvarles de la última culpa. ¿Cómo quisiera poderles perdonar? Tú, hija que amo, perdona. Que de tu corazón que me posee a mí y a mi palabra no salgan más que palabras de paz y de perdón. Sé que es difícil para vuestra humanidad, pero por encima de ella está el Espíritu, y el Espíritu es el reino del Señor. Entonces, ¿cómo podéis tener al Señor en vosotros si vuestro espíritu no tiene las mismas pasiones que su Rey? Y mis pasiones, como mis palabras, son santas, misericordiosas, buenas.
Todas tienen el sello del amor verdadero que nunca es tanto amor como cuando se inmola por los hermanos y les perdona. Dice aún: no me gustan quienes gritan ¡a muerte! Después de haber gritado ¡hosana! Si aquellos a quienes se lanza el grito de condena os hubieran dado ese botín y ese bienestar, arrebatado injustamente, que yo no he podido permitir que os dieran para no llevarles a ellos y a vosotros a un perfecto orgullo, les aclamaríais. No pensaríais que otros sufrirían en vuestro lugar y que, como vosotros, son mis hijos. Dejadme a mí el juzgar, el castigar, el premiar. Tratad solo, para vosotros mismos, de merecer mi premio, y sed coherentes y honestos. Es incoherencia, deshonestidad, vileza, ensañarse con los vencidos, sea cual sea su derrota, por justa que sea como castigo o dolorosa como fruto de circunstancias inmerecidas. Es incoherencia porque no va al hombre, sino a la acción del hombre, acción, repito, que hubierais aprobado, aun cuando no fuera buena, si os hubiera dado un beneficio. Es, por la misma razón, deshonesta. Todos, recordadlo bien, tenéis vuestra parte de culpa en el momento actual. Quien tiene menos que nadie, porque no ha cometido pecado de adoración de un hombre y no le ha seguido contra la ley, tiene el de no haber rezado por él mañana y noche. Los grandes necesitan las oraciones de los pequeños para permanecer grandes en el bien. Y en fin, vileza, porque enseñarse con quien ya no tiene poder, sino que al contrario es el más desgraciado de todos, odiado por el mundo, alcanzado por Dios, es la misma culpa que la de quien oprime a un débil. Estas cosas, inconcebibles para la masa, son siempre el jugo de mi ley. Y el que mi ley sea seguida superficialmente y no sustancialmente, lo prueba el hecho del modo en que las masas se revuelven contra quienes no os han dado lo que esperaba vuestro egoísmo.